Shalom Aleichem, amigos. Una vez más nos encontramos en el programa El Rabí Enseña, hoy jueves, para estudiar la Torah. Comenzamos con una berajá, una berajot. Comenzamos bendiciendo al Eterno, ¿sí? Decimos, Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol Ahamim benatan lanu et torato. Bendito seas tú, oh Eterno, nuestro Dios, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, oh Eterno, que nos diste la Torah. Así, de esta manera, comenzamos el programa de hoy, el Rabí Enseña, con la parashá número 26 en el calendario anual, es decir, el ciclo de lecturas anuales de la Torá. Es la tercera dentro del libro de Vaikra o Levítico. Bien, y la sección de hoy que vamos a estudiar, si tiene una Biblia, comienza en el capítulo 9 de Vaikra o Levítico, versículo 1, y se va a extender hasta el capítulo 11, versículo 47. 11, versículo 47. Ahí termina la sección. Una sección muy rica y muy interesante. Vamos a hablar de algunas particularidades hoy. Y hay tres temas importantes dentro de esta sección de la Torá. Y uno de ellos, nos vamos a enfocar prácticamente en uno de ellos, luego de hablar un poquitito a un nivel más elevado, ¿sí? Vamos a hablar algo a un nivel un poquitito más elevado y después para ver unas particularidades que tiene la gematría, es decir, la correlación matemática aquí en esta sección de estudios. Este es el programa El Rabí Enseña, quien les habla Rabino Daniel Paredes. Para quienes no nos conocen, queremos decirle que este programa está siendo emitido en vivo por Radio Luminares 92.9 desde Merlo, provincia de Buenos Aires, para todo el mundo. Lo podrá encontrar en www.luminaresvida, allí también está este video y están los anteriores, y también en nuestro canal de YouTube. Nuestro canal se llama El Rabí Enseña. Usted entra ahí en la lupa, coloca El Rabí Enseña en el buscador y ahí aparecerán todos los videos, incluso este que será subido unos minutos más tarde de finalizado. Cuando llegue por YouTube, suscríbase, háganos un favor, ¿sí? De esa manera nos está ayudando a expandir los manantiales de la Torá. Toque la campanita y regálenos un like. Es lo único que le pedimos. No pedimos dinero, no pedimos pacto ni ofrendas, simplemente un acto de generosidad. Y si esto es de bendición para usted, considera que usted ha sido bendecido con esta enseñanza, bueno, bájela a su Facebook, allí, y dele compartir para que otras personas también puedan, a través de usted, ser un canal de luz y a través de ello nosotros estamos expandiendo los manantiales de la Torah. Baruch Hashem, bendito sea Dios. Bien, nos adentramos entonces en el estudio que es realmente muy, muy prometedor. Capítulo 9, versículo 1, nos dice la Torah, dice, Vayehi vayamon a Shemini, Kara Moshe le Aarón, ulebanav, ulesinkenei Israel. Es decir, y aconteció que en el octavo día, que llamó Moisés a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel, ule siknei Israel, los ancianos de Israel. Muy bien, así de esta manera entonces damos comienzo a esta sección semanal que nos toca, que terminará el día sábado, con la finalización de la festividad de Pesaj en Israel y el domingo acá. Es decir,
todas las fiestas bíblicas son 7 días en Israel y un día más fuera en la diáspora. Hoy es el día 19 del mes de Nisan. Como sabrán, este es el 5.º día en la cuenta del Omer, ¿sí? La medida de cebada. Es decir, son 49 días que vamos a ir contando. Hoy es el primer día, hoy es el segundo. Y eso es un camino de elevación espiritual, ya que hay 50 grados de crecimiento espiritual, como lo hablaba en la otra clase anterior, y 50 de descenso a nivel espiritual. Israel estuvo al borde, ya estaba casi en el 49, por eso había que sacarlo de ahí. Y no alcanzó hasta los 400 años en Egipto, con 210 años ya fueron sacados de ahí. Bien, pero no vamos a hablar de ahí de Pesach, porque ya mucho se ha hablado sobre este tema. Bien, aquí en esta parashá tenemos 3 temas que son los fundamentales. El primero de los temas que vamos a ver es la consagración del Mishkan, del tabernáculo. Es un día de fiesta porque había una expectativa enorme. Es decir, después de meses, todos querían ver, a ver qué era, cómo era el tabernáculo, el Mishkan. Y bueno, ese día iba a ser consagrado y puesto en funcionamiento. También Aarón y sus hijos. Lo segundo que se nos relata aquí, y es sobre lo que vamos a hablar más profundamente, es sobre las muertes de Nadab y Abiú, ¿sí? Y en tercer lugar están las leyes que nosotros llamamos dietética o de kashrut. Animales permitidos, animales que no se pueden comer. Fíjese que no dice animales puros y animales inmundos, dice animales puros y animales no puros. ¿Por qué? Porque en algún momento, como todos, aquel que es impuro puede llegar a purificarse. Allá por el Nuevo Testamento anda una figura, Bartimeo, un nombre que se utiliza mucho en las congregaciones, para designar, no sé, algún tipo de persona. Lo que nadie sabe es que este nombre significa hijo de inmundo. Bartimeo, hijo de inmundo, y el padre era Timeo, o sea, la misma reproducción del nombre también, es decir, inmundo. Entonces, ahí es donde tenemos que tener cuidado con los nombres hebreos, ¿sí? Bien, para que tenga una idea, esta sección de la parashá, Shemini, Shemini significa octavo, que comienza en el capítulo 9, versículo 1 y termina en el 11, versículo 47, tiene 4.670 letras. Ahí hay un secreto. Tiene 1.238 palabras. Ahí hay otro secreto matemático. Y tiene 91 versos. Acá hay otro secreto matemático del que voy a hablar. Y en el rollo de la Torá tiene 157 líneas. 157 líneas para leer. Hay personajes principales como Nadab. Nadab significa generoso. También encontramos a Aarón, que significa maestro exaltado. Y en el idioma árabe, Aarón, o Aarón, como le quieras llamar, también significa león guerrero. León guerrero, para que tenga una idea. Bien, ¿por qué digo esto? Porque cada palabra que está escrita en la Torá, ¿sí?, determina nuestro modo de vida como judíos. Repito, cada palabra escrita en la Torá determina nuestro modo de vida como judíos. Esta parashá tiene una característica. Cuando digo parashá, es la sección semanal de lectura que tenemos del capítulo 9.1 al 11.41 de Levítico. La característica que tiene es que pone lo obligatorio frente o con la prohibición.
y es para darnos una guía en nuestra vida. Por eso que nos vamos a enfocar prácticamente en el estudio profundo, después de ver algunas cositas, en el estudio profundo de lo que es el tema del famoso pecado de Nadab y Abiú. Pero esta para allá tiene algo, le dije las 3 cifras que les di, la cantidad de letras, la cantidad de palabras, la cantidad de versos, es 91. 91. Sedek, Sadik, Aleph. Y 91 es para nosotros que somos cabalistas. La Yeshiva Ben Raziel es prácticamente cabalística. Este número 91 es muy importante. ¿Por qué? Porque es un yihud. En hebreo llamamos yihud a la trenza o la unión o interacción de nombres divinos o de nombres de Dios. Este valor 91 de la cantidad de versículos que tiene la parashá está relacionada con 2 nombres que solemos trenzar. No voy a decir para qué, porque hay gente que va a caer en estados místicos, porque la elevación a la que nos lleva este nombre es muy profunda. Es la unión del nombre sagrado de Dios, que es el nombre inefable, el nombre que no se pronuncia, las 4 letras sagradas, Yud, Kei, Vav, Kei. Yo modifiqué una, cambié la Hei por la K, ¿sí? Entonces dije Yud, Kei, Vav, Kei. 4 letras sagradas. ¿Por qué hacemos eso? Porque el nombre no se puede pronunciar. Entonces deformamos el nombre para que la sonorización, la vocalización de ese nombre, cuando lo pronunciamos, no atraiga algo a nosotros. Por el otro lado, cambio una letra, la letra D por una M, y voy a decir Amonai. Si lo quiere escribir, cambie la M por la letra D. ¿Por qué no lo pronuncio? Porque ahí está la palabra Din, que significa juicio. Este es un nombre de juicio, y está la palabra Adón, que significa autoridad, majestad, poderío. Es un nombre que utilizamos porque el nombre Yud, Kei, Vav, Kei, las 4 letras sagradas, suman en total, la suma de sus letras, 26. Ahora, ¿qué es estas 4 letras? Es la expresión del sistema perfecto del árbol de la vida. Por eso no tiene defecto alguno, por eso que es impronunciable. Por el otro lado, el nombre Amonai, cambie la M por la D al escribirlo, es el número, la suma es 65. Y es, como hay 2 nombres acá, es una bajada de frecuencia, dado que cuando unimos una letra con la siguiente, y así sucesivamente, vamos, como se dice, trenzando los nombres. Por eso los cabalistas dicen trenza, porque colocan la primera letra de uno, la primera letra del otro, la segunda letra del primero, la segunda letra del segundo, y así hasta terminar con las letras. Después eso se medita, hay todo un proceso para eso, que no viene al caso decirlo ahora. Ahora, ¿qué es lo que hizo las 4 letras sagradas? Se vistió, o sea, al tener todas esas letras alrededor, es como vestirse, como vestir el cuerpo. Así como el alma está vestida por el cuerpo, así como el cuerpo está vestido con la ropa, el ropaje, así este nombre sagrado se viste de este otro y nos permite alcanzar cosas muy significativas a través de las técnicas de meditación cabalísticas, de las cuales no vamos a hablar hoy. Es para poder adaptarse a este mundo, es como bajar de nivel, es como reducir la frecuencia, aminorar la frecuencia,
para que la energía no nos tome de golpe y de esa manera podamos entonces recibir la luz divina, ya que el nombre de Dios, Yud-Kei-Vav-Kei, las 4 letras sagradas, representan la luz divina. Y este otro nombre, Amonai, cambie la M por la D, yo no lo pronuncio, es la vasija, es aquello que va a recibir la luz y que va a contener la luz. Por lo tanto, cuando meditamos, recibimos esa luz de Dios, ya que los cabalistas llamamos Shefa, y la almacenamos en nuestra alma y cuerpo, que es justamente la vasija o el vaso donde va a estar guardada la luz. Bien, dije que esta sección semanal de Vaikra, llamada Shemini, octavo, porque comienza diciendo al octavo día, tiene 91 versículos. Entonces, cuando sumamos estos dos nombres, la suma de las letras de los dos nombres nos da 91. 26 por un lado y 65 por el otro. Bien, ahora, cuando dos palabras tienen el mismo valor numérico, ya sea tengan las mismas letras cambiadas de lugar o sea con otras letras, significa que comparten la misma energía. Es decir, que tienen la misma esencia. Y vamos a encontrar dos palabras al menos que son códigos. Códigos. Que también comparten este número final 91. Una de ellas es la palabra amén. La palabra amén, alef, mem, nun, es un código, ¿sí? Es un código. Es decir, no es lo que se traduce como así sea, o, bueno, no sé qué otra expresión, pero la más común es así sea. Una expresión de afirmación. Para nosotros no significa eso. Amén es un acróstico que cada una de las letras tiene un significado, al igual que malaj. En este caso, amén significa Hashem, Melech, Nehemá. Significa Hashem, Dios, la letra Aleph, Mem, Melech, Rey, N, Nehemá, fiel o verdadero. Significa, cuando decimos amén, estamos diciendo Dios es fiel y verdadero. Esa es la expresión que estamos diciendo, porque es lo que está codificado o encriptado en estas 3 letras de la palabra amén. La palabra malaj, que significa ángel. Y acá les voy a enseñar algo muy profundo hoy con esto. Ángel, en hebreo se dice malaj. Cuando son muchos, malajim. Ahora, también la palabra malaj suma 91. ¿Y qué son esos ángeles? Hablamos de 72 ángeles en la Kabbalah, sí, o 72 rostros de Dios, también. Son diferentes formas de decir lo mismo. Porque esos nombres de Dios son considerados como ángeles. La palabra ángel viene de, bueno, tiene otro significado, la letra M, L, J, pero no voy a entrar en eso ahora. Pero se traduce a ángeles como mensajero. Entonces, ese nombre de Dios es un mensajero. Es un mensajero. Es decir, es un enlace entre la luz, que es la vida que Dios nos da, y la vasija, que es la que recibe nosotros. Por lo tanto, es algo que nos unifica. Cuando meditamos en esos nombres, estamos unificando, haciéndonos uno con Dios, conectándonos con el Creador directamente, sin intermediarios. Y los nombres, de acuerdo a las letras que tienen, es decir, son entidades vivas que son comparados como ángeles. Por lo tanto, se dice que cada uno de esos nombres es un ángel, porque esas letras portan una energía, un poder creador muy grande, que es posible de
modificar toda nuestra vida, el entorno, el mañana, el futuro inmediato. Bien, pero no nos vamos a quedar ahí. Esto es para que vayan aprendiendo algo en cuanto a lo que es los números, cómo funcionan los números, que son un nivel de conciencia que uno tiene que aprender en el judaísmo para poder elevarse más allá. Como dijo Rabí Shimon Bar Yochai, de bendita memoria, aquel que lea la Torá y la crea así como está escrita, no pasa de ser un tonto. ¿Por qué? Porque detrás de cada palabra hay misterios. Decimos que en cada palabra hay un libro por escribir, con todos los conocimientos que hay en cada palabra guardados allí, encriptados, codificados. La Torá, los 5 libros de Moshe, en realidad son 7, hay 2 adentro, pero decimos los 5 libros de Moshe, son un teclado cósmico, es decir, es un número exacto de letra que tiene 304.805 letras de principio a fin. No se puede agregar una porque se altera. Hay nombres que están deformados, que le falta una letra. Si usted agrega esa letra, ya no es 805 letras. Al final son 806 y el texto se dispara. Usted no puede hacer ninguna investigación cabalística ahí porque el texto es treif, es impuro, no sirve. Bien, para allá entonces que estamos estudiando, Seminí, significa octavo. ¿Por qué? Porque al octavo día fue la celebración de la inauguración del Mishkan. Recordemos que Aarón tuvo que estar con sus hijos 7 días allí sin poder moverse. Todo el mundo podía ir a jugar a la pelota, a jugar al tenis con el vecino, lo que quiera hacer, pero ellos tenían que estar allí para que entendieran que como sacerdotes su vida estaba consagrada, y una vez que estaban consagrada, Dios iba a requerir de ellos. Lo vamos a ver acá. Bien, es profundo el tema de Nadab y Abiú, que es el que vamos a estudiar ahora, ¿sí? Bien, yo he hecho una serie de notas para ir siguiendo paso a paso. Bueno, comenzamos con la inauguración del Mishkan. Aarón fue llamado para ofrecer un becerro como una ofrenda por los pecados, aparentemente para hacer expiación por los pecados del becerro de oro. Ahí había participado todo el pueblo. Recordemos eso. Y para perdonar esa transgresión fue presentado el primer corbán, es decir, un becerro de oro. Pero después la congregación de Israel también fue llamada, toda la congregación, para ofrecer un cabrito como ofrenda. Ahora no es un buey, es un cabrito. Llevando a los comentaristas de la Torá a señalar que la ofrenda por el pecado de la nación era para traer el perdón por la venta de Yosef, José. ¿Por qué? Porque sus hermanos tomaron la sangre de un cabrito, ensuciaron las ropas de Yosef para presentársela al padre diciéndole algún animal salvaje lo destruyó, lo mató, y ese fue el trato de los hermanos que tuvieron hacia Yosef. No dijeron nada que lo habían vendido, que lo habían querido matar, pero le presentaron eso al padre cuando no lo encontraron para tratar de justificarse. La sangre de un cabrito manchó la ropa de Yosef, por eso ahora había que pagar por eso. En la vida es como un restaurante, nadie se va sin pagar. Bien, y en la Torá vamos a encontrar que cada acto tiene una consecuencia, cada acto es una causa, y esa causa determina una consecuencia, un efecto que va a venir a nosotros también. Por eso dije que al comienzo, y si no lo escuchó, lo podrá encontrar en www.luminaresvida o en nuestro canal de YouTube, El Rabí Enseña.
Dije que la forma de estudiar la Torá y las palabras allí modifica nuestra vida y eso determina nuestra forma de vivir como judíos. Por eso hay que tener mucho cuidado. Si este es el caso, entonces, las dos principales transgresiones del pueblo judío tendrían que haber sido perdonadas en ese importante día cuando se inaugura el Mishkan o el tabernáculo, la tienda de campaña de adoración que iba a acompañar al pueblo por el desierto. Bien, Moshe y Aarón dejaron, nos dice el capítulo 9, versículo 23, que dejaron la tienda de reunión y bendijeron al pueblo. Rashi, de bendita memoria, dice que el máximo comentarista francés de la Torá, dice que la bendición que dio Aarón fue la bendición de los Cohen, que está en el capítulo 6 del mismo libro de Levítico. Y allí la gloria de Dios se reveló delante de todo el pueblo. Se nos cuenta que un fuego bajó del cielo y consumió el altar, y el pueblo vio y prorrumpió en cánticos de alegría, dice el versículo 24, y cayeron sobre sus rostros. La respuesta del pueblo es clara. Dios respondió a sus rezos. Y aparentemente lograron un completo perdón. Eso es lo que se entiende de esos dos pecados que tenían al pueblo mal delante de la presencia de Dios. Recordemos que esto ocurre en algunas ocasiones. Por ejemplo, acá los sacerdotes acomodaron la leña, acomodaron el cabrito, y ahí el fuego cayó del cielo. Dios mismo encendió el fuego del altar, presta atención a eso, y allí la leña se consumió y bueno, fueron colocando más leña porque ese fuego no se podía apagar nunca. Bien, otra vez que ocurre eso, lo vamos a ver más adelante, es con Eliahu. Naví Eliahu, Elías, de bendita memoria, también construyó un altar, algo que no se puede hacer fuera de Jerusalén, pero lo construyó en el Monte Carmel. Y eso determina algo para los profetas. Ahora, también el fuego cayó del cielo y lambió aquellas piedras. Vamos adelante, pues se me está yendo la hora. Bien. Se nos dice en el capítulo 10, versículo 1 al 3, voy a leerlo, dice, tomaron los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, un incensario cada uno, y pusieron en ello fuego, y pusieron sobre él el ketoret, es decir, el incienso, y ofrecieron delante de Hashem un fuego extraño que no les había ordenado. Presta atención. Ofrecieron un fuego extraño, un incienso que el Eterno no había ordenado. Y dice el texto de la Torá, salió un fuego de delante de Hashem y los consumió a ellos y murieron delante de Dios. Le dijo Moshe a Aarón, esto es lo que había hablado Hashem, diciendo, a través de los cercanos a mí seré santificado y delante de todo el pueblo seré honrado. Y se cayó Aarón. Capítulo 10, verso 1 al 3. Hay muchas preguntas acá. Uno tiene que preguntarle el texto, no creerlo como está. Uno tiene que tratar de entender qué me quiere decir el texto. Por lo general se habla de esta gente como pecadores. Algunos lo han tratado, vamos a ver ahora, como borrachos incluso. Y vamos a ver por qué. Pero tenemos que preguntarle al texto, examinarlo. Ahora bien, surgen muchas preguntas de este incidente. ¿Cuál fue el error en el comportamiento de Nadab y Abiú? Primero, ¿qué los motivó a llevar a cabo esta acción? Y ¿cómo podemos entender el comportamiento de Moshe? Al decir, a través de los cercanos, a mí, dijo Hashem, seré santificado, y delante de todo el pueblo seré honrado. Muy importante.
Hay muchas opiniones respecto al comportamiento de estos chicos, que eran los dos hijos de Aarón más santos, más elevados. Una opinión dice, mirando el Talmud, busqué algunas explicaciones, dice que entraron al santuario embriagados. Esta es la opinión de un rabino. Esta está sustentada por una sección de la Torá que sigue a este episodio, es decir, a continuación del acto, en el versículo 8 y 9 del capítulo 10, se dice, habló Hashem a Aarón diciendo, vino o bebidas fuertes, es decir, bebida fermentada, quiere decir acá, no tomes tú ni tu hijo contigo, cuando vengan a la tienda de reunión, y no morirán. Ley eterna por vuestras generaciones. Entonces, algunos rabinos determinan que lo lógico es que fue mencionado aquí después de la muerte de los hijos de Aarón, porque ese fue el pecado, haber entrado embriagado. Ahora, salió un fuego delante de Dios y los consumió a ellos y murieron, dice, delante de Dios. Pero nosotros no sabríamos por qué murieron, sino por su orden a Aarón, vino o bebidas fermentadas no tomes. Nosotros aprendemos esto, que ellos murieron precisamente por el vino, dicen algunos rabinos. Por esta razón la Escritura muestra amor por Aarón al hablar Dios con él solamente. Es así que le dice, vino no tome. Fíjense que antes hablaba por Moisés y Moisés le hablaba a Aarón. Ahora, en este momento, después de la muerte de los hijos, como un consuelo, el Eterno habla directamente con Aarón. Eso está en el Midrash Rabbah, lo encontramos en el Midrash Rabbah Baikra. La segunda opinión es que, por otro lado, podemos decir que el problema fue que ofrecieron una ofrenda de incienso que no fue requerida. Y fue la embriaguez lo que causó un error en el juzgamiento, resultando en el extraño fuego que se menciona que fue ofrecido. Otra opinión dice que fue el hecho de que ellos no estaban casados y por eso estaban sin hijos, lo que los llevó a la muerte. Se dice, lo dice Rabbi Leví, que ellos eran arrogantes. De hecho, permítame buscar algo acá. De hecho, el nombre Nadab significa liberal, generoso, liberal. Todas las mujeres solteras estaban esperando casarse con ellos porque eran los hijos del sumo sacerdote, eran los sobrinos de Moisés, el príncipe o la figura más grande. Y encima el padre era el Cohen Gadol, el sumo sacerdote. Esto da una fuente muy diferente a ellos, porque parecería bastante autoabsorbentes. Y es difícil imaginar esa característica en líderes espirituales. Otra fuente dice que la caída fue por, y en esto donde discutimos, decidir una ley en la Torá, una ley de la Torá en presencia de Moshe y Aarón, sin preguntar la opinión de sus maestros. Esto puede ser aprendido del mismo contexto, porque dice allí, capítulo 10, verso 1, me lo voy a leer. Tomaron los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, un incensario cada uno, y pusieron en ellos fuego, y pusieron sobre él incienso, y ofrecieron delante de Dios un fuego extraño que no se les había ordenado. Tenían que hacer eso, era su tarea, lo iban a hacer, pero todavía no se le había ordenado. Se adelantaron, queriendo establecer ellos la forma y la manera de cómo se tenía que hacer, y no consultaron ni con Aarón, el sumo sacerdote, que era su padre, por otro lado, ni con Moshe Rabenu.
Es decir, decidieron hacer una ley de cómo servir a Dios sin consultar a sus dos máximos referentes superiores, que eran Moshe y Aarón. Se dice en el Talmud de Babilonia, en el Tratado de Sanedrín, página 52a, dice que Moshe y Aarón caminaban juntos delante, mientras que detrás de ellos, la corte que venía detrás, era Nadab y Abiú. Siempre estaban detrás de ellos. Y todo Israel después venía, los ancianos, todos los demás venían detrás. Y pensaban entre ellos, cuando estos dos sabios mueran, Moshe y Aarón, nosotros somos los que vamos a liderar esta generación. Es decir, seremos los líderes de esta generación. Y parece que el cielo, dice el tratado, alguien dijo, veremos quién entierra a quién. La imagen que surge de toda esta fuente es un par de individuos que le permitieron que su posición, el cargo que ocupaban, tomara lo mejor de ellos. Las fuentes esencialmente están de acuerdo sobre la personalidad, pero difieren sobre este error específico. Cuando volvemos al libro del Éxodo, Shemot, vemos que acá vamos a ver algo muy importante, un antecedente. Adán y Abiú fueron elevados y separados del pueblo por su santidad. Disculpe. Voy a leer en Shemot, libro del Éxodo, capítulo 24, 1 y después capítulo 9 y 11. Dice, y Moshe dijo a Dios, asciende a Dios, tú y Aarón, y Nadab, y Abiú, y los 70 sabios de Israel, y que ellos se posternen, o sea, se acuesten sobre el piso desde lejos. Después nos dice, Moshe y Aarón, Nadab y Abiú, otra vez lo vuelve a repetir, y los 70 sabios se levantaron, es decir, fueron elevados, ascendieron a un nivel de conciencia y de conocimiento, de revelación más elevado. Dice, ellos vieron al Dios de Israel y bajo el trono de su gloria era como una obra de ladrillo y zafiro y como el cielo mismo en pureza. Y a los dignatarios de los hijos de Israel, él, Dios, no extendió la mano. Ellos vieron la visión de Dios, pero comieron y bebieron. Presta atención. Éxodo, capítulo 24, 1 y después del 9 al 11. Este pasaje es enigmático, pero tiene la clave para poder entender la ofensa de Nadab y Abiú. Ellos estaban separados del resto del pueblo, eran más santos, eran más espirituales. Y eran considerados los futuros líderes, por esa santidad, por ese nivel de Keuná. Ellos fueron invitados a reunirse con Moisés y tenían un punto de ventaja, de superioridad, más que todo el resto del pueblo. Tenían un privilegio que el pueblo no lo tenía, haber sido invitados a estar ahí. Ahora, ¿qué pasó? Comieron y bebieron. El propósito del ascenso era posternarse desde lejos y que ellos, dice, se posternen desde lejos. En lugar de hacer eso, ellos dos se pararon y miraron, nos dice el Talmud. Ellos vieron al Dios de Israel y bajo el trono de su gloria era como una obra de ladrillo de zafiro y como el cielo mismo en pureza. Y a los dignatarios de los hijos de Israel, Dios no extendió la mano. Ellos vieron la visión de Dios, pero comieron y bebieron. Acá hay un contraste, nos dice el Midrash, en el comportamiento. Por ejemplo, cuando Moshe vio la zarza ardiente. Relata
el capítulo, el rabino Oshea Rabá en el Zohar dice: qué bueno que Moshe escondió su rostro. El santo, bendito es él, dijo: yo quiero revelarme a ti y tú me honras cubriéndome tu cara. Esto cuando estaba delante de la zarza ardiente. Por tu vida, cuando tú estés conmigo en la montaña por 40 días y 40 noches, sin comida ni bebida, tendrás placer en el esplendor de la Shekinah de mi gloria, así como está escrito. Y Moshe no sabía que su rostro brillaba, irradiaba. Entonces, como resultado de esta posición tan elevada, Nadab y Abiú usaron mal la oportunidad. En lugar de posternarse delante del Eterno, ellos se pusieron de pie como desafiando y miraron, por decirlo de alguna manera. En cambio, Moshe, cuando tuvo esa experiencia frente a la zarza, se cubrió. De ahí que algunos toman esa costumbre de al rezar taparse con el manto de oración, con el talit, que es un rito. Algunos determinan que sale justamente de acá. Pero al estar allí Moshe, todo su cuerpo fue transfigurado, de modo de que se convirtió prácticamente en un ser angelical. ¿Por qué? Porque se le dio una comisión, un mensaje. Pasó a ser un mensajero, que es la palabra malak, ángel. Entonces se convirtió en un ángel, sin necesidad de comida ni bebida. Muchas veces nos invitaban a dar estudio por allá y decía: vengan que lo vamos a tratar como los ángeles. Qué bueno, decíamos nosotros, nos van a poner van a pagar un hotel de primera. No, dijo, los ángeles trabajan, pero no comen ni duermen, decía. Y bueno, ¿qué íbamos a hacer? Había que asumirlo. Nadab y Abiú, por el otro lado, vieron a Dios, comieron y bebieron, dice. La reacción a la experiencia fue comer y beber. Es decir, otro lugar donde se dice también que comieron y bebieron fue cuando se habla en las secciones anteriores del becerro de oro. Hicieron el becerro de oro, hicieron fiesta, danzaron, comieron y bebieron. Entonces, para uno, la fuente para el comportamiento destructivo manifestado por el becerro de oro fue reflejado en el comportamiento de Nadab y Abiú en el monte Sinaí. Ahora, se habla de la prohibición de beber y se hace mención a un fuego extraño, algo que no era de Dios. Y sobre esto vamos a hablar. Pero primero voy a hacer una referencia un poquitito más profunda sobre lo que es. No creo que pueda terminar esto hoy, como lo quiero terminar con el nivel más elevado, donde vemos la verdadera realidad de por qué ocurrió esto. En el Zohar HaKadosh hay una explicación acerca del vino. Recordemos que vino, yaín en hebreo, tiene el mismo valor numérico, 70, que la palabra sod, que significa secretos o misterios. Rabí Shimon, está escrito allá, dice: hay una alusión mística en el versículo. Cuando Noé comenzó a investigar en el pecado de Adán, disculpen porque estoy leyendo y traduciéndome a la vez del arameo, no por el propósito de practicarlo, sino en función de entender y así advertir al mundo sobre ese pecado, él pisó uvas
para hacer una investigación dentro del viñedo, porque tenía un viñedo que había plantado. Pero cuando él investigó ese momento, estaba embriagado y desnudo. Él perdió su balance mental, su equilibrio emocional, y descubrió la brecha del mundo que hasta ahora estaba cerrada. Es decir, la misma explicación se aplica en el caso de los hijos de Aarón, de los que aprendimos que al parecer estarían embriagados con vino. Ahora, se dice que cuando el vino entra, los secretos salen. Porque como le dije, la palabra yaín, vino, es el mismo peso numérico de la palabra sod, misterio o secreto. Es decir, se pueden intercambiar. Quiere decir que cuando el vino entra, los secretos salen. Es decir, lo interior comienza a ser revelado. Bien. Hay una relación entre este vino y el fuego extraño. ¿Sí? Por ejemplo, se dice en el Zohar Bereshit que Java o Eva dio un jugo a Adán y al parecer sería un jugo de uva. Es el mismo vino que tomó Nadab y Abiú, aquel que tomó Noah, pero que a la vez también ese pecado, ese error, el primero que lo cometió fue Adán. Si la pregunta acá que se hace el comentarista es, ¿cuál es el árbol de donde Adán y Java pecaron? Siempre estuvo esa pregunta, hay varias opiniones. Rabí Meir dijo, fue el trigo. ¿Por qué? Porque cuando el niño comienza, el bebé, a comer productos con harina y a digerirlos, papilla de harina, es decir, de productos derivados del trigo, es porque las neuronas ya están desarrollándose y hay otro nivel en la persona, en ese niño. Es el comienzo del conocimiento, del aprendizaje, de lo que está alrededor. Rabí Yehudá ben Rabí Hilai, hijo de Rabí Hilai, dijo que era una vid, el árbol. Porque como está escrito, sus uvas son uvas de descaro, ellas están en racimos de amargura. Esto está en Deuteronomio 32 de Barim. Ahí se habla de la uva de esta forma, como racimos de amargura. Esos racimos de uva, por lo tanto, fueron los que trajeron, según él, Yehudá ben Rabí Hilai, el hijo de Rabí Hilai, lo que trajeron amargura al mundo porque con ellos se cometió ese error, el primer pecado. Rabí Abba, de la ciudad de Aco, dijo por el otro lado fue un etrog. Es decir, etrog es un fruto, es una variedad de limón que se conoce en el oriente, acá no crece. Es más, hoy por hoy hay un barrio judío ortodoxo que todos toman jugo permanentemente de eso, nadie se ha vacunado y nadie se ha contaminado de coronavirus tampoco. Por eso se le llama a ese pecado de Nadab y Abiú las uvas de Adán. Es decir, porque quisieron rectificar el pecado de Adán, que en realidad no lo hicieron ellos, lo había hecho ya Jacob. Bien. Existe también varios quisieron rectificar ese pecado de Adán, es decir, reparar. Y se habla de 4 sabios en el tratado Hagigá del Talmud. Se habla de 4 sabios
que entraron al Pardés. Pardés significa en arameo paraíso, lo que en hebreo diríamos el Gan Eden, jardín del Edén. 4 fueron los que entraron al huerto: Ben Asai, Ben Somá, Ajer y Rabí Akiva. El primero, Ben Asai, dice que observó, miró y murió. Sobre él está escrito: preciada a ojo de Dios es la muerte de sus piadosos. Ben Somá, por el contrario, miró, dice que miró lo que había ahí y enloqueció. Se volvió loco. Su mente se trastornó, se perdió y se volvió un incrédulo, un apícoro. Ben Somá, entonces, miró y enloqueció. Ajer, se dice, cortó sus raíces. Se desvinculó, se volvió idólatra, pagano, es decir, enloqueció también. Pero solamente Rabí Akiva, un rabí del siglo II, del año 100 y algo, fue el que entró con vida y salió con vida, porque dijo: hasta aquí nomás, llegó hasta el lugar donde está la piedra, donde las aguas de arriba se separan de las aguas de abajo. Es un lenguaje cabalístico, encriptado, pero llegó hasta ahí y dijo: no más, hasta aquí no más. Y salió ileso sin ser dañado. Es decir, recibió la revelación hasta el punto y hasta el lugar donde su capacidad, su vasija, le permitía recibir. De acuerdo con nuestro comentarista de Francia, Rashi, Ben Asai murió porque miró la Shejiná, la gloria de Dios que estaba allí. En cambio, el Arim, el santo Arí, Akadosh Baruj Hu, bendito sea, en uno de sus tratados, Yalkut Torah Bereshit, habla sobre el Leshem. El Leshem, los nombres, o el nombre, Leshem, y explica que todo el acontecimiento del Pardés, del paraíso, lo explica como un intento de rectificar el pecado de Adán. Estos hombres quisieron hacer algo bueno. Es por eso que el Pardés o paraíso está identificado con el Edén, con el placer. Entonces, hay paralelos entre Ben Asai, que miró y murió, y los hermanos Nadab y Abiú. Es un tema que es para desarrollarlo mucho más profundo y no me queda más que unos pocos minutos. Bien, avancemos un poquitito. Por ejemplo, Adán en el huerto dice en Bereshit, Génesis 3:8, escucharon la voz de Dios que iba por el jardín al viento del día, y se escondió el hombre y su mujer por causa de Dios entre los árboles del jardín. Ahora, Nadab y Abiú, por el otro lado, subieron a la montaña, allí en el Sinaí, pudieron ver desde abajo del trono de Dios cuando no tenían que haber mirado. Y después de ver la gloria de Dios, comieron y bebieron. Cuando bajó el fuego sobre el altar, todos cubrieron sus rostros. Todas las personas se postraron a tierra delante de Dios. En cambio, Nadab y Abiú sintieron que toda esa generación, porque ya pronto iba a morir Aarón, iba a morir Moisés, necesitaban un nuevo enfoque, una nueva dirección, un nuevo rumbo, un paradigma o un arquetipo nuevo. Un enfoque que tendría que haber sido adoptado ya en el jardín. Recordemos que en el jardín había otro enfoque diferente a Dios.
La serpiente era el único animal que hablaba, que caminaba erguido, y al único que se lo menciona por su nombre. Y tenía un discurso. Ese discurso era un enfoque totalmente diferente a el que el Eterno, Akadosh Baruj Hu, había preparado para la humanidad. En lugar de ocultarse de Dios, ellos enfrentaron a Dios porque se pusieron de pie y miraron cuando se les había ordenado que se postrara desde lejos y no mirara. ¿Qué quisieron demostrar con eso? Que estaban verdaderamente preparados para aceptar y recibir las revelaciones y enseñanzas de Dios sin retraerse. Es decir, no iban a dar un paso atrás. Tenían un sentimiento de consagración por el cual ellos querían servir a Dios y estaban decididos, esa es la palabra, a recibir todo lo que pudiera recibirse de Dios y ser los mejores y los más santos en esa generación. Se me está terminando el tiempo. Creo que vamos a tener que dejar por aquí. Y nos vamos a encontrar el próximo martes a las 21 horas nuevamente aquí en este canal. Recuerde, el video está en el canal de YouTube El Rabí Enseña. También lo puede encontrar en www.luminaresvida. Ahí lo puede volver a ver. Y como le dije, si pasa por el canal de YouTube, suscríbase, denos una manito, suscríbase, toque la campanita para que le avise cuando hay un nuevo video y denos un like. Con eso nos está ayudando. Yo tengo costumbre de cada vez que veo algún video o algo ahí, a veces no suscribirme porque son canales que no los necesito, pero sí poner un like para ayudar al esfuerzo que esa persona hizo para que otro pueda ser bendecido también con su trabajo. Bien, amigos, gracias a Radio Luminares 92.9 desde Merlo, provincia de Buenos Aires, quien a través de Facebook también nos está sacando al aire para todo el mundo. Bien, será hasta la clase que viene, donde estudiaremos y continuamos estudiando sobre lo que es Satanás o el Satán. No se pierda la clase de ayer, la del martes que no pudimos darla, la dimos ayer y está el video ahí en YouTube también. La historia oculta de Satanás. Bien, un abrazo, shalom y mi bendición.